tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral de la doctora Isabel Viveñí. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes en esta versión del Congreso en Monterrey. Uno más de la cuenta del esfuerzo que te hace COMIE para congregarnos a los interesados, a los estudiantes en formación, para investigadores, a los investigadores con trayectoria. Y creo que una de las cuestiones más importantes que nos deja el Congreso es precisamente la conversación en los pasillos, el poder tomarnos fotografías, el conversar, el estar juntos, congregarnos. Yo creo que es uno de los principales objetivos o logros, más todos los demás que tienen que ver con investigación y temas. Hoy estamos aquí porque vamos a escuchar a la doctora Isabel Viveñís, y ella representa dos áreas de COMIE. Una es el área 8 sobre formación y el área 3 de investigación de la investigación educativa. Su tema aporta para ambas áreas, lo cual es importante porque implica comunicación y transdisciplinariedad y intercambio entre las diferentes áreas. Así es que les voy a presentar a la conferencista que nos acompaña desde la Universidad de Quebec, en Canadá, y que es doctora en Ciencias de la Educación, tiene maestría en Ciencias de la Educación y una licenciatura en Enseñanza de Idiomas. Es profesora en formación práctica, responsable pedagógica de las prácticas profesionales de la licenciatura en Educación Preescolar y Enseñanza Primaria y supervisora de prácticas. Es profesora especializada en desarrollo de competencias profesionales y acompañamiento en el empeño escolar, en el ámbito escolar. Sus principales intereses de investigación son el acompañamiento docente en la formación inicial continua y en inserción profesional. Sus áreas de especialización es la formación práctica, incluyendo la formación de formadores de estudiantes en práctica. Está afiliada al Centro de Investigación Interuniversitaria sobre Formación y la Profesión Docente, WIPFE. Y también pertenece al Grupo de Evaluación de la Práctica Profesional, GEPAPP. En cuanto a la docencia, está asociada al desarrollo de la práctica docente, investigaciones sobre las prácticas docentes en educación preescolar y enseñanza primaria, y es maestra cualificante. Esto que está aquí, que le acabo de leer, es exactamente lo que ella quería que dijéramos de su currículum. Su trayectoria es bastante más amplia y tiene muchos aportes, publicaciones sobre el tema que nos va a tratar ahora. Las dejo entonces con la doctora Isabel Viveñís. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier Bertha Fortoul, la professeure ici à ma droite, de m'accueillir ici au COMI. Et je tiens à vous remercier pour le très bel accueil que vous m'offrez. En primer lugar, quiero agradecerles a todos de estar aquí, quiero agradecer de haber sido invitada y todos los diálogos previos para esta plática. La présentation porte sur le soutien à la réflexivité au cœur d'un processus devant être envisagé sur le long terme. La plática va a apoyarse en la reflexividad en el centro de procesos que tienen que tomarse en un tiempo largo. La conférence abordera donc inévitablement la manière selon laquelle il est possible de concevoir cette notion de durabilité. La propuesta retomará la manera en la que se puede concebir esta noción de durabilidad. Peu importe le domaine dans lequel on œuvre, nous partageons tous, il me semble, cette idée de vouloir former des professionnels capables de demeurer dans le métier ou la profession, que ce soit pour des préoccupations humaines
ou monétaire d'investissement dans une formation qui aboutit bel et bien à une issue professionnelle heureuse. Independientemente del campo en el cual nosotros trabajamos, estamos deseosos de que las personas que formemos permanezcan en esa profesión, ya sea de la docencia, ya sea de otras profesiones relacionadas con la educación y que sea un campo fructífero para todos. Mais comment soutenir ce développement? Pero ¿cómo sostener este desarrollo? Une des façons d'y arriver, c'est de passer par la réflexivité et le soutien à celle-ci. Una de las maneras que se ha probado es el de estar por la reflexividad y por sostener procesos de reflexión. Ainsi, d'abord, quelques éléments de problématisation seront livrés. Así, algunos elementos de problematización serán presentados. Ensuite, nous parlerons de l'apprentissage du métier. Posteriormente hablaremos del aprendizaje de la profesión. S'agit-il d'une simple transmission ou plutôt d'un réel tissage du métier? Se trata más de una transmisión o la palabra en francés aprendizaje tiene la palabra de tejer hilos. Entonces se trata más de aprender a tejer hilos en torno a la profesión docente. Nous en profiterons pour faire un détour par nos travaux de thèse qui ont porté sur l'accompagnement en contexte d'insertion professionnelle. Daremos una vuelta por tesis que se han dado sobre el acompañamiento profesional Et de voir l'importance de réfléchir à nos conceptions comme accompagnateurs ou formateurs. y de ver la necesidad de reflexionar sobre nuestras concepciones como acompañante o como formador. Enfin, nous livrerons quelques éléments sur la réflexivité vue comme un moyen de soutenir le développement professionnel. Y terminaremos en torno a la reflexión como una posibilidad de poder mantener un desarrollo profesional a largo plazo. Oui, ese era el plan de la ponencia. OK. Alors, les compétences des formateurs vont avoir une incidence sur le développement professionnel de l'enseignant. Certains auteurs parlent d'un effet significatif que peut avoir le formateur sur la personne qu'elle est en train de former, comme d'influencer sa conception de l'enseignement et de l'apprentissage, le style pour enseigner ou encore même modifier des perspectives, des valeurs, des attitudes et des comportements. Las competencias de los formadores tendrán un impacto en el desarrollo profesional. Lo que está marcado en la pantalla, el acompañamiento ofrecido por los formadores de las escuelas y las instituciones en el marco de las prácticas docentes tiene un impacto en el desarrollo profesional del futuro docente. Le formateur aura aussi une influence sur le sentiment d'efficacité personnelle du stagiaire. El acompañante tendrá una fuerte influencia sobre el desarrollo profesional del practicante. Et la réflexivité devient alors un outil qui va permettre non seulement de soutenir l'enseignant dans ses pratiques, mais aussi de l'amener à juger de leur efficacité, à les adapter et donc à en optimiser les effets. Y la reflexividad le permitirá, es una herramienta que permite no solo apoyar al docente en sus prácticas, sino también que le permite juzgar su eficiencia, adaptarlas y optimizar sus efectos. En d'autres termes, elle augmente les chances pour la personne qui apprend le métier de devenir efficient plus rapidement. En otras palabras, lo que le permite al futuro docente es aprender a ser eficiente en un tiempo menor, más rápido. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la notion d'efficacité en soi, mais l'idée que si un jeune enseignant passe moins de temps à être en difficulté en début de carrière, il pourra plus rapidement se concentrer sur ce qui importe vraiment, l'apprentissage des élèves.
Lo que nos interesa no es tanto la noción de la eficacia en sí misma, sino la idea de que un joven docente tiene menos dificultades al principio de que si un joven docente tiene menos dificultades al inicio de la carrera, podrá concentrarse más ricamente en lo que realmente importa, el aprendizaje de los alumnos. Pour cela, il est essentiel comme formateur de déployer une attitude réflexive. La modélisation est centrale. Plus nous incarnerons cette réflexivité, plus les stagiaires auront de chances d'en percevoir la portée et l'importance. Para lograr esto es muy importante que los formadores muestren una actitud reflexiva. Ello significa que si los practicantes nos ven a nosotros reflexionar, si tenemos una actitud modelizadora con ellos, es más fácil que integren este enfoque. Ainsi, une des compétences attendues des formateurs, c'est celle relative à la pratique réflexive du stagiaire. De aquí que una de las capacidades que requiere un formador de docente es el ser el mismo reflexivo de su propia práctica. Elle suppose d'aider à poser un regard critique sur la pratique. Pour ce faire, l'enseignant associé ou le formateur va manifester lui-même un agir réflexif. Il a une approche réflexive de son enseignement, mais aussi de son rôle de formateur de futurs enseignants. Esta mirada reflexiva le permitirá una mirada sobre dos cuestiones. Primero, sobre su propia práctica y posteriormente sobre su rol cuando él está acompañando a los futuros docentes. En cohérence avec cette attitude, il va amener le stagiaire, il va inciter le stagiaire à questionner ses croyances, ses théories personnelles, ses pratiques et leur impact sur le progrès des élèves. Consistentemente con esta actitud va a incitar al practicante a que cuestione sus creencias, sus teorías personales, sus prácticas de enseñanza y su impacto en el progreso de los estudiantes. Il va aussi s'intéresser au savoir que le stagiaire a acquis dans le milieu universitaire et va l'inciter à faire des liens entre la théorie et la pratique en classe. También se va a interesar por los saberes que el practicante adquirió en el entorno universitario y lo animará a hacer conexiones entre los aprendizajes formalizados, su práctica y los saberes experienciales. Si l'on vise un développement professionnel durable, il est donc essentiel de se pencher sur le rôle de l'accompagnateur ou du formateur pour former les professionnels. Il importe de se questionner sur notre capacité réflexive puisqu'elle semble particulièrement attendue, voire essentielle. Si aspiramos a obtener un desarrollo profesional durable, es primordial tomar en cuenta el acompañamiento que se ofrece y la manera en que se ofrece. En otras palabras, cuando tenemos que asumir el papel de acompañante o de formador de profesionales, es importante cuestionarse sobre las competencias con las cuales vamos a proceder, sobre nuestra capacidad reflexiva, ya que esta capacidad no solo es prevista por el sistema, sino que es primordial para todo docente formador. Mais qu'est-ce que transmettre un métier et comment voyons-nous notre rôle de formateur ou accompagnateur? Quelles sont nos conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage sous-jacentes à ce rôle? Ces questions seront abordées dans la prochaine section et nous verrons l'importance d'y répondre pour mieux situer notre action. Pero, ¿qué significa transmitir una profesión? ¿Cómo vemos nuestro papel de formador, acompañante? ¿Cuáles son nuestras concepciones de enseñanza y de aprendizaje que subyacen a este rol? Abordaremos estas preguntas en las próximas secciones y veremos lo importante que es contestarlas para ubicarnos. La première prémisse renvoie à la question de savoir d'où l'on part comme formateur pour savoir mieux vers où l'on va. Cette première prémisse est l'occasion de questionner son rôle de formateur. Se questionner sur l'apprentissage du métier demande de répondre à la question suivante. Quelle expérience souhaitons-nous mettre à profit du stagiaire que nous accompagnons? Quelle est la part de l'expertise que j'impose à l'autre
parfois même sans m'en rendre compte. Le mot apprentissage, écrit de cette façon, est utilisé volontairement. Il évoque un paradigme plus cognitiviste que socio-constructiviste. La primera premisa se refiere a la pregunta del saber como formador, de dónde partimos con el fin de comprender mejor hacia dónde vamos y qué hacemos. Esta primera premisa permite cuestionar su papel como formador. Cuestionarse acerca del aprendizaje de la profesión requiere contestar a la siguiente pregunta. ¿De dónde partimos como formadores? Es importante cuestionar nuestra expertise. ¿Qué experiencia queremos que el practicante que acompañamos aproveche? ¿Qué parte del expertise le impongo al otro? A veces incluso sin darme cuenta. La palabra apprentissage en francés, que se escribe apprend y luego tissage. Tissage, como decía Berta hace un momento, quiere decir tejido y se utiliza intencionalmente aquí. Evoca un paradigma más cognitivo que socioconstructivo. Si l'on parle souvent de transmission, Truffert-Moreau rappelle que cette transmission suppose aussi un recul sur sa propre pratique, dans le but de déplier sa pensée, de la rendre accessible à l'apprenant, au novice, à la personne qui est en formation. En tant que formateur, nous avons à nous projeter en arrière, expliciter ce que nous faisons, identifier le processus par lesquels nos routines professionnelles se sont construites. Et c'est souvent très ardu, voire parfois même impossible. Autrement dit, il s'agit de s'entraîner à déplier sa pensée, à revenir à l'origine de nos choix, de nos manières d'enseigner, d'anticiper, de réaliser, d'évaluer et de réguler nos pratiques. Ok, y a menudo, si se habla de transición, Truffet-Moreau recuerda que esa transmisión también requiere dar un paso atrás en la propia práctica para desplegar sus pensamientos a fin de que se vuelva más accesible para los profesores noveles. Como formadores, tenemos que proyectarnos hacia atrás, explicitar lo que hacemos al identificar el proceso mediante el cual se construyeron nuestras rutinas profesionales. Suele ser muy difícil, incluso a veces hasta imposible. En otras palabras, se trata de practicar el desarrollo de los pensamientos, volver al origen de nuestras elecciones, de nuestra manera de enseñar, de anticipar, de llevar a cabo, de evaluar, de regular nuestras prácticas. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans mes propres recherches, analyser des entretiens entre des stagiaires et leurs formateurs ou des mentors et des mentorés pour voir ce qu'il s'y dit. Tenter de répondre à la question suivante, est-ce que l'on soutient vraiment la réflexivité? Su investigación la realiza a partir del análisis de entrevistas entre acompañantes y acompañados, entre docentes ya noveles y la gente que los acompaña, y lo que analiza en ellas es darse cuenta si en nuestras propias prácticas nos damos cuenta que la reflexión está presente, si de veras la sostenemos. Ou est-ce que c'est plutôt dans une logique de transmission, de simple transmission, au sens de je déverse mon savoir et mon expérience pour faciliter ton expérience? O si más bien nuestras reuniones de acompañamiento se centran mucho más en una lógica de simple transmisión, en el sentido de suelto, derramo mi conocimiento, mi experiencia para facilitar tu experiencia. Pour explorer cette question relative à notre ancrage, il paraît important de se questionner sur nos objectifs d'accompagnement, soit à l'apprentissage de ce métier que l'on souhaite soutenir. Que voulons-nous pour la personne en face de nous? Sommes-nous en train d'accompagner en fonction de nos propres objectifs ou bien cherchons-nous à nous arrimer au sien, à son évolution de carrière, à son développement professionnel? Explorar esta pregunta nos ubica en nuestro propio anclaje, en el punto desde el cual nos situamos para dar nuestro acompañamiento de la profesión. Y entonces las preguntas es, ¿qué deseamos para la persona que tenemos al frente? ¿Estamos acompañando en función de nuestros propios objetivos o bien buscamos juntarnos a los suyos, a su evolución de su carrera,
a su propio desarrollo profesional. Cela renvoie également à se questionner sur nos conceptions comme formateurs relatives à l'accompagnement. Quand on accompagne, il est intéressant de se demander qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes conceptions de l'enseignement-apprentissage? Est-ce que je suis dans une logique de transmission, de protection, de direction? Il est alors possible d'observer l'éventuelle continuité de ces différentes conceptions à l'origine de nos pratiques. Esto se refiere también a cuestionarse sobre nuestras concepciones como formadores con respecto al acompañamiento de un futuro maestro. Como acompañante es interesante preguntarse, ¿qué es importante para mí? ¿Cuáles son nuestras concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje? Me encuentro en una lógica de transmisión, de protección, de dirección, y es entonces cuando se puede observar la posible continuidad de estas diferentes concepciones a la base de nuestras prácticas. À partir du moment où l'on prend conscience de l'importance de ces interrelations, on devient déjà de meilleurs formateurs. A partir del momento en el que se toma conciencia de la importancia de estas interrelaciones, uno ya se convierte en mejor formador. C'est donc à notre sens, en considérant l'accompagnement comme une activité d'apprentissage en soi, un processus dynamique et adaptatif de construction, d'adaptation, de questionnement ou de remise en question et de développement des connaissances, que l'accompagnateur ou le formateur a le plus de chances de pouvoir inscrire son accompagnement dans une perspective pérenne en termes de développement durable, car elle sera adaptée aux besoins de l'accompagné, un accompagnement différencié. Es a partir del sentido que personalmente le damos al acompañamiento como una actividad de aprendizaje, y hace mucho hincapié en esta concepción del acompañamiento como una actividad más de aprendizaje en sí mismo, y este acompañamiento ser visto como un proceso dinámico y adaptativo de construcciones, y adaptaciones, de cuestionamiento o de ir más lejos, de confrontamiento y de desarrollo de competencias. Y así, si el acompañante se da cuenta de ello, podrá tener más posibilidades de poder inscribir su acompañamiento en una perspectiva a largo plazo en términos de desarrollo durable, dado que será adaptado a las necesidades del acompañado, un acompañamiento entonces diferenciado. L'accompagnement peut donc prendre des formes diverses selon nos conceptions, selon les conceptions que l'on se fait de son rôle. El acompañamiento puede entonces tomar funciones muy diversas según lo que uno piensa que es su rol. Un dénominateur commun existe, à savoir que l'accompagnement est fondé sur une base relationnelle forte. Una cuestión es común entre todos estos roles, y es el lugar de la relación interpersonal fuerte entre ambas personas. Ensuite, l'accompagnement s'adosse d'une deuxième dimension essentielle, en formation en tout cas, celle de la dimension évaluative. Otro elemento que es común entre los roles es la función evaluadora que uno juega necesariamente. Et entre ces deux pôles qui teintent et vont orienter la formation de la personne, le formateur va devoir naviguer dans une multitude de rôles, comme faire progresser le stagiaire en développement, collaborer, guider, soutenir. Entre estos dos roles, la relación personal fuerte y la evaluación, el formador tiene muchísimas posibilidades de jugar muchos roles diferentes y puede navegar entre hacer progresar el practicante, entre desarrollar sus competencias, entre colaborar, guiar, sostenerlo. Ces rôles traduisent des manières de concevoir l'accompagnement et d'entrevoir son positionnement vis-à-vis de la personne accompagnée. Estos roles permiten posicionar tanto lo que uno concepciona como el acompañamiento, como el rol
con la persona que está uno acompañando. La conception que l'accompagnateur a de son rôle orientera alors sa pratique d'accompagnement, à savoir son agir en tant que formateur. Y esta concepción marcará fuertemente la actuación que uno tenga con los estudiantes, es decir, su acción, su acción como maestro, como acompañante. Ujú. Le rôle des formateurs peuvent se définir par leurs responsabilités. Au Québec, dans le cadre de l'accompagnement de stagiaires en enseignement, ces dernières ont été investiguées. La recherche de Gagné a permis de consulter 133 formateurs, des enseignants associés, donc des maîtres de stage en classe, des enseignants qui acceptent de prêter leur classe à une personne qui est en apprentissage. Les résultats montrent que ces rôles sont nombreux. Ils sont ici représentés sur la rosace en arrière de moi. Établir une relation, accueillir, soutenir, assister, stimuler, encourager, renseigner, permettre d'expérimenter, observer, rétroagir, assurer la conformité des activités aux exigences du stage, fournir des ressources, favoriser la réflexivité, planifier, préparer, collaborer avec le stagiaire, mais aussi le formateur d'institution, le superviseur, comme on dit au Québec, se former soi-même. El rol de los formadores puede definirse por sus responsabilidades. En Quebec, en el marco del acompañamiento de los practicantes de docencia, se investigaron dichas responsabilidades. La investigación de Gagné permitió consultar a 133 maestros de escuela. Los resultados muestran que hay una gran cantidad de estos roles. Establecer una relación, apoyar, asistir, estimular, fomentar, informar, permitir, experimentar, observar, retroactuar, asegurar el cumplimiento de las actividades con las exigencias de la práctica, proporcionar recursos, favorecer la reflexividad, planificar y preparar con el practicante, colaborar con el practicante y con el formador de la institución, formarse él mismo. Las diferentes maneras con las cuales el acompañante puede concebir y mantener su rol son numerosas. Cela soulève une question pour chacun de nous. Quel rôle est-ce que je tiens personnellement? Quels sont ceux auxquels je tiens, qui sont importants pour moi? C'est-à-dire, est-ce que je privilégie certains rôles plutôt que d'autres? Estas estas diferentes maneras con las cuales el acompañante puede concebir y mantener su rol son muchas y van a cambiar, entre otras cosas, según la manera en que se entrevé su posicionamiento frente al acompañado. Esto nos plantea una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son mis roles personales? ¿Cuáles me importan? Es decir, ¿le doy más importancia a unos que a otros? Les conceptions relatives à l'accompagnement et aux différentes manières de tenir son rôle ne permettent toutefois pas de cerner la manière de s'acquitter de ce rôle. En effet, le caractère interactif de l'accompagnement supposera la mobilisation de postures. Certaines de nos recherches font apparaître le lien évident entre les conceptions que l'on a de son rôle dans l'accompagnement et les postures adoptées. Sin embargo, las concepciones sobre el acompañamiento y las diferentes formas de desempeñar un papel no permiten identificar cómo cumplir con él. En efecto, el aspecto interactivo del acompañante supone la movilización de posturas. En algunas de las investigaciones relacionadas por Isabel, aparece el lazo entre las concepciones y las posturas adoptadas en acompañamiento a profesores principiantes.
J'ai été amenée dans ma thèse à définir ce que sont les postures. C'était toute une investigation. Celles-ci correspondent à des manières de s'acquitter de son rôle, manifestées par des façons d'être et de faire, qui sont elles-mêmes caractérisées par des principes éthiques marquant l'action de celui qui va accompagner d'une certaine empreinte. En su tesis, Isabel se acercó a estas concepciones que había la manera y cómo las formas de cumplir los roles se manifiestan mediante la manera de ser y de hacer, y ellas mismas caracterizan los principios éticos que marcan la acción del que acompaña y cómo esta forma, como se acompaña, deja huella en los estudiantes. La posture envoie une conception dominante des rôles que l'accompagnateur exerce, consciemment ou non. Dans ses pratiques d'accompagnement, elle est également orientée par ses intentions. La postura se refiere a una concepción dominante de los roles que el acompañante ejerce conscientemente o no en sus prácticas de acompañamiento y también está orientada mediante sus concepciones. Intención. La posture indique aussi l'importance de l'interaction dans l'accompagnement. Elle va témoigner de l'intention de l'accompagnateur vis-à-vis de la personne formée au moment où elle agit. Autrement dit, en contexte de stage, l'action de l'enseignant associé va extérioriser son intention. Ses conceptions vont influencer ses intentions puis ses actions. La postura también indica la importancia de la interacción en el acompañamiento y serás testigo de la intención del acompañante, del formador, frente al formando en el momento en que interviene. En otras palabras, en contextos de prácticas, la acción del maestro de las escuelas, que en Quebec es una de las figuras claves de acompañamiento, exterioriza su intención. Sus concepciones influirán en sus intenciones y después en sus acciones. La manière de concevoir l'accompagnement et ses responsabilités en tant que formateur agira donc sur la façon d'accompagner le stagiaire et aura donc une influence sur l'ensemble de l'expérience du stage ou du moment d'apprentissage. La manera de concebir el acompañamiento y sus responsabilidades como formador actuará en la forma de acompañar al practicante y, por lo tanto, influirá en toda la experiencia de la práctica. Cette diapositive permet de présenter une typologie de posture qui a été éprouvée empiriquement dans plusieurs de nos recherches. En la siguiente sección va a presentar una tipología que refleja las posturas que han trabajado con base en experiencias empíricas durante sus investigaciones. Cette typologie des postures d'accompagnement que j'ai construite est inspirée des écrits de Pellegrini en Suisse et sur les modèles et les perspectives de mentorat en contexte de formation initiale là-bas. La tipología se refiere a las posturas, diferentes posturas de acompañamiento que se han realizado a partir de los trabajos de investigación de tesis inspirados en los escritos de Pellegrini sobre los modelos y las perspectivas de la mentoría en el contexto de la formación inicial de profesores en Suiza. Elle a donc été reprise puis modélisée pour être saisie ensuite dans le cadre de ma recherche doctorale réalisée en contexte d'insertion professionnelle. Esta tipología se retomó y se modelizó para adaptarla en el marco de la inserción profesional de los futuros docentes. Elle fait apparaître quatre postures principales: le soutien, la facilitation de l'agir, la facilitation culturelle et la posture critique. En ella aparecen 4 posturas principales: el apoyo, la facilitación de la acción, la facilitación cultural y la postura crítica. La première renvoie entre autres au support émotionnel, à l'écoute, l'ouverture, l'encouragement et la création de relations personnelles positives. La primera se refiere al apoyo emocional, a la escucha, a la apertura, al estímulo y a la creación de relaciones personales positivas. La seconde met l'accent sur les connaissances pratiques. L'idée est notamment d'aider la personne à accompagner
à acquérir des techniques, des ressources pour enseigner. La segunda tiene que ver con hacer hincapié en los conocimientos prácticos, con el fin de ayudar a los acompañados para que adquieran técnicas y recursos para enseñar. En adoptant la troisième posture, l'accompagnateur aide à mieux comprendre le contexte et la culture de l'enseignement, en plus d'expliquer les politiques et les pratiques scolaires. La tercera postura refiere a que el acompañante ayuda a comprender mejor el contexto y la cultura de la enseñanza, además de explicar las políticas y prácticas escolares. Selon la quatrième posture, l'accompagnateur soutient l'accompagné, instrumente celui-ci dans son processus réflexif. Il l'aide à prendre du recul et à analyser ses choix. Según la última postura, la cuarta, el acompañante apoya al acompañado y le ofrece instrumentos durante el proceso reflexivo y lo invita a dar un paso atrás y analizar sus elecciones. Chaque posture comporte donc ses caractéristiques propres. Cette typologie ne vise pas à hiérarchiser les postures, à dire que l'une est meilleure qu'une autre, mais plutôt à dire que c'est la complémentarité de celle-ci qui est importante et d'avoir un cadre de lecture qui permet de comprendre nos façons d'accompagner. Cada postura conlleva sus propias características. El objetivo de esta tipología no es jerarquizar las posturas, sino contar con una tabla de lectura que permita comprender nuestras maneras de acompañar, incluso si nuestros trabajos... Nos travaux de thèse ont porté sur le contexte de l'insertion professionnelle, mais cette typologie est aussi utilisée plus récemment dans le contexte de la formation initiale. Si bien esta tipología salió del acompañamiento a los profesores nobles, tiene una aplicación mucho más grande en el mundo de la formación inicial. Les résultats permettent, enfin, la typologie et même les résultats permettent de mener une réflexion pour l'accompagnement au sens large, peu importe les particularités des contextes, en mettant en évidence le lien entre les conceptions et les postures. Lo que muestra este planteamiento es que independientemente de si estamos con profesores nobles o en formación inicial, permite dar cuenta al acompañante de sus concepciones y de su forma de actuar cuando está acompañando. J'en profite ici pour vous présenter certaines données de recherche de ma thèse doctorale qui font apparaître donc des liens entre les conceptions et les postures. Aprovecho ahorita para presentarles datos más cercanos de mi tesis doctoral que muestran este vínculo entre los planteamientos y los roles. Chez les mentors interrogés, 3 grands rôles apparaissent lorsque, en entrevue, la question suivante leur est posée. Pour vous, accompagner, c'est quoi? Comment définirez-vous l'accompagnement? En los acompañantes entrevistados, 3 grandes roles aparecen cuando se les pregunta la pregunta siguiente. Para usted, acompañar, ¿qué es? ¿Cómo definiría usted el acompañamiento? Las respuestas se reagrupan alrededor de 3 dimensiones, que pueden ser sostener la persona acompañada, ayudarle y aportarle herramientas, y la tercera, explorar nuevas formas de ser docente y optimizar su potencial. Les accompagnateurs voient donc l'accompagnement selon 3 rôles: soutenir la personne accompagnée, l'aider et l'outiller, et encore explorer de nouvelles avenues puis optimiser son potentiel. Es así como los acompañantes ven su acompañamiento desde 3 roles importantes: sostener la persona acompañada, ayudarla y aportarle recursos, y ayudarle a explorar nuevas vías y optimizar su propio potencial. Les éléments sur la droite sont vraiment l'expression des participants pour caractériser chacune des dimensions. Ok, las palabras que están a la derecha representan las palabras que fueron dadas por los propios maestros acompañantes entrevistados para sostener su acompañantes, ¿no?
Les compagnons, les menteurs. Sí, eran los acompañantes para sostener sus respuestas a la pregunta ¿qué es para usted acompañar? Quant à leur positionnement vis-à-vis de la compagnie, les mentors font surtout état d'un rapport d'égal à égal. Con respecto a la relación entre para los acompañantes, en esta relación con los acompañados hablan de una relación entre iguales. Les extraits de verbatim que je vais vous présenter ici, que les collègues vont vous présenter, permettent de cerner les différentes façons de concevoir l'accompagnement. Les voy a presentar algunos verbatines, algunos extractos que permiten darse cuenta de cómo esto se materializa en casos muy concretos. Por ejemplo, en el caso de apoyar a la persona acompañada, un maestro dirá, estoy al lado de la alberca, si gritas estaré ahí, sabes nadar, estás bien, ve solo, pero no estoy lejos. Si pasa algo, grita, chilla, haz grandes señales, vengo a buscarte. Formaría parte de un acompañamiento que estaría en esa necesidad de acompañar a la persona acompañada. En el segundo lado, de apoyo a la persona acompañada. En el segundo rol de ayudarle y proporcionarle herramientas es si necesitas que vuelva al agua contigo, bueno, me meteré al agua contigo. Sabes, tal vez no tengo tantas ganas, pero si hace falta puedo ir, puedo enseñarte de nuevo cómo lo hacíamos. Y la tercera, que tiene explorar nuevas vías y optimizar su potencial, el texto dirá, no se trata de un acompañamiento para decirte qué hacer. Se trata de decir, tienes una licenciatura, tienes prácticas, tienes experiencia, no es mucha, pero la tienes. Has tenido profesores, has observado, tienes compañeros, tienes estos recursos en ti. Y la gran pregunta es, ¿cómo puedes movilizarlos dentro de ti? À la suite de l'analyse des conceptions, nous avons alors analysé les propos des mentors lors des échanges avec leurs mentorés. Después de analizar las concepciones, analizamos los comentarios de los mentores, o sea, de los acompañantes, durante los intercambios con sus aprendices, o sea, con los acompañados. Nous voulions comprendre si les conceptions se traduisaient dans les interactions, dans la mise en acte de l'accompagnement à travers les postures. Deseábamos comprender si las concepciones que tenían los acompañantes se traducían en sus interacciones durante la puesta en marcha del acompañamiento mediante la toma de posición de diferentes posturas. Ce qui ressort de l'étude, c'est que les conceptions déclarées sur la droite, sur la diapositive, et les postures adoptées, représentées dans les graphes, sont étroitement liées. El resultado fue que las concepciones declaradas por los acompañantes y las posturas adoptadas por ellos mismos se relacionan estrechamente. La posture de soutien est omniprésente. Elle est représentée en bleu sur les graphiques. Elle constituerait la base de la relation d'accompagnement. La postura del apoyo es omnipresente y está representada en azul y constituye la base de la relación del acompañamiento. La posture critique en mauve apparaît aussi fortement, mais de façon plus variable selon les cas. La postura crítica, ¿en qué color? En morado, también resultó ser importante, pero varía más según los casos. Et la posture de facilitation de l'agir, qui est en rouge dans les graphiques ici, derrière, dans certains contextes, elle domine dans certains contextes. La postura de facilitación del actuar, que está representada en rojo, domina en algunos contextos específicos. Par exemple, lorsqu'un enseignant débutant n'a pas été formé dans sa discipline. Por ejemplo, cuando algún docente principiante no ha sido formado en su campo disciplinar.
Son mentor doit alors l'accompagner de façon très, très concrète dans la tâche. Su mentor debe acompañarlo de manera muy concreta en las actividades. La posture de facilitation culturelle qui est représentée en vert ici est beaucoup moins présente. C'est celle qui renvoie à la lecture de l'environnement, à la lecture de l'organisation, aux règles et aux usages. Et c'est probablement assez dommage de la voir très peu apparaître. La postura de acompañante facilitador cultural que está representada ahí en las gráficas en verde aparece muy poco y tiene que ver con este aprendizaje de los contextos y es lamentable que aparezca tan poco. Voici 2 textes que j'ai écrits sur le sujet, si cela vous intéresse. Oh non. Voilà. 2 textes que j'ai écrits si ce sujet entre les conceptions et les postures peuvent vous intéresser. Hay dos textos que escribió la autora que hablan sobre esta relación entre posturas y acompañamiento y roles por si les pueden interesar. La deuxième prémisse aujourd'hui, c'est celle d'essayer de viser, d'avoir une cible commune pour situer nos actions dans un continuum. Ce que nous visons par l'accompagnement, c'est le développement professionnel durable. La segunda premisa nos refiere a una idea de continuidad y nos estamos refiriendo cuando nuestro objetivo es un acompañamiento de desarrollo profesional durable. Nous avançons qu'il est avantageux d'identifier une cible commune pour situer nos actions sur ce continuum. Reconocemos que es sumamente importante centrarnos en reconocer los puntos sensibles para esta continuidad. Si l'on considère le développement professionnel comme une pièce en 3 actes, il devient évident que la formation initiale constitue le premier jalon du processus, que la construction des fondations ne se limite pas au premier acte, mais se poursuit lors de l'insertion dans la profession. Si consideramos el desarrollo profesional como una pieza en 3 actos, es obvio que la formación inicial constituye el primer hito del proceso, que la construcción de los cimientos no se limita al primer acto, sino que sigue durante y a lo largo de su inserción en la profesión. Au Québec, le ministère avance même que la formation initiale est par définition un projet inachevé. En Quebec, el Ministerio de Educación argumenta que la formación inicial es por definición un proyecto inacabado. Elle doit compter sur la formation continue et le développement professionnel continu. Debe apoyarse con la formación continua y con el desarrollo profesional continuo. On peut ainsi parler de développement professionnel durable. Es así como podemos hablar entonces de desarrollo profesional durable. Et j'y reviens dans quelques instants. Y regreso a este término más adelante. La formation continue est ensuite incontournable si l'on vise le progrès de l'école et de la profession. La formación continua es entonces esencial si el objetivo es el progreso de la escuela y de la profesión. L'insertion professionnelle constitue la première pierre de la formation, une charnière en tous les cas entre la formation initiale et la formation continue. La integración profesional puede considerarse como una continuación de la formación inicial, como una primera piedra de la formación continua. En todos casos, es una bisagra entre la formación inicial y continua. Par ailleurs, il est évident que l'activité de travail, une fois arrivé dans la profession, sera primordiale pour se construire professionnellement. Queda claro que cuando uno llega ya al mundo del trabajo, la actividad del trabajo como tal es prioritaria para poderse construir como tal. Là, je reprends des auteurs, Bourgeois et Durand, qui disent que la formation à elle seule ne peut pas et ne pourra jamais tout. Bon nombre de compétences ne peuvent efficacement s'acquérir que dans et par l'exercice de l'activité et non avant ou à côté. En outre, certaines compétences acquises en formation ont besoin d'être mises durablement en pratique pour être réellement maîtrisées. En efecto, la formación por sí sola no puede ni podrá nunca hacerlo todo. Todo, ya me perdí. Todo sola. Todo sola. Todo sola, perdón.
Muchas competencias por naturaleza no pueden adquirirse de manera eficaz solamente y mediante el ejercicio de la actividad docente y no antes y o al lado de. Además, algunas competencias adquiridas en formación deben ponerse en práctica en forma sostenible para dominarlas verdaderamente. Parlons maintenant du développement professionnel durable. Tout comme dans le contexte environnemental, c'est souvent dans une crise ou une situation d'urgence qui nous oblige à y penser. La pénurie, le décrochage des enseignants y contribuent dans notre contexte. Hablemos ahora del desarrollo profesional durable. Al igual que en el mundo de la ecología, el término de durabilidad se incorpora por una crisis en Quebec, pero yo creo que podríamos también decir en México, por la falta de docentes. En réponse à cela, et comme l'indiquent les auteurs ici, Terzidis Darbelé, des changements et des innovations sont nécessaires, telle que l'est la réponse du développement durable apportée face à la complexité des enjeux reliés à l'environnement dans les années 80. En lien avec le développement professionnel des enseignants, ces auteurs parlent alors de durabilité des compétences, des pratiques et des savoirs, incluant les savoir-être. Cette durabilité s'appuierait ainsi sur l'exploitation de ressources personnelles, cognitives, pédagogiques et institutionnelles en trouvant des solutions adaptées au contexte qui sont sans cesse évolutifs en éducation. En respuesta a este planteamiento y como indican algunos autores, los cambios y las innovaciones son necesarias, tal como fue la respuesta para el desarrollo durable en las cuestiones de sociedad y de ecología. En nexo con el desarrollo profesional de los docentes, hablan entonces de la durabilidad de las capacidades, de prácticas y de saberes que también incluyen el saber hacer. Esta durabilidad se apoyaría entonces sobre la explotación de recursos personales, cognitivos, pedagógicos e institucionales que buscan soluciones adaptadas a los contextos para que la educación pueda seguir evolucionando. Ces deux définitions du développement professionnel mettent en évidence que ce processus ne se fait pas seul et qu'il va supposer un engagement dans la démarche. Estas dos definiciones ponen en evidencia que este proceso no se puede realizar solo, que supone una presencia activa, un compromiso en el proceso. Cette pensée réflexive ne va pas de soi, elle suppose un entraînement et d'adopter une vision continue du développement professionnel. El pensamiento reflexivo no supone que así nomás se va a dar. Supone que tengamos una capacitación para ser docentes reflexivos y de adaptar una visión continua del desarrollo profesional. Le développement professionnel gagne à être soutenu par un processus d'accompagnement si on veut en arriver à un changement durable des pratiques en éducation. Y el desarrollo profesional se podrá dar de mejor manera si logramos sostenerlo por procesos de acompañamiento si queremos que nuestros procesos logren desarrollar capacidades y cambios a largo tiempo de las prácticas en educación, necesitamos reforzar las prácticas reflexivas y con procesos de acompañamiento. La troisième prémisse est celle de se saisir de moyens pour naviguer et progresser vers la cible. La tercera premisa sería de tener medios para navegar y llegar hacia el objetivo. Elle serait de saisir de moyens pour naviguer, progresser vers cette cible qu'est le développement professionnel durable. Il s'agit de se demander comment s'y prendre, par quels moyens en particulier. El objetivo es lograr impulsar el desarrollo profesional durable y las preguntas que tendríamos que hacernos es cómo lo podemos hacer. La réflexivité s'est en effet imposée comme un paradigme central dans la formation à l'enseignement. La reflexividad
se impuso desde hace mucho tiempo como un paradigma central en la formación para la docencia en el curso de estos últimos 30 años. au cours des 3 dernières décennies. Sí, en los últimos de las 3 últimas décadas. Elle constitue aujourd'hui un cadre de référence incontournable pour penser la professionnalisation, l'analyse de la pratique et le développement des compétences professionnelles des enseignants. Constituye hoy día un marco de referencia indispensable y esencial para pensar la profesionalización, el análisis de la práctica y el desarrollo de capacidades profesionales de los futuros docentes. Elle demande des habiletés métacognitives puisqu'elle suppose un examen de ses pensées et de ses actions fondé sur le raisonnement afin de parvenir à de nouvelles façons de comprendre, de se comprendre en tant qu'enseignant. La reflexividad requiere habilidades metacognitivas, dado que supone un examen de los propios pensamientos y de las acciones fundados sobre un razonamiento para llegar a nuevas maneras de comprenderse. Implica una metacognición a saber sobre y en la propia práctica y una metareflexión sobre las propias maneras que uno tiene de reflexionar sobre sus propias reflexiones. Investie au cœur d'une démarche, elle va pouvoir mener à des changements ou à des prises de conscience chez le professionnel, en lien avec la pratique telle qu'elle a été agie et de son fonctionnement en réalisant un retour sur l'action. Centrarse en un procedimiento de formación puede llevar a cambios o a toma de conciencia en el profesional si se vincula con su propia práctica, tal y cual se dio, y sobre su funcionamiento, siempre y cuando seamos capaces de volver sobre la acción. L'analyse de pratique demande à une personne de mettre en mots la pratique choisie en lien avec la situation professionnelle selon ce double regard. Elle pose un regard d'une part sur la pratique, à savoir a posteriori sur une action ou sur une façon de répondre à une situation, et d'autre part dans sa pratique, à l'intérieur de la pratique, en cours d'action selon le contexte singulier d'une situation. El análisis de la práctica requiere que la persona exprese con palabras la práctica elegida en relación con la situación profesional, según esta doble mirada. Por una parte, plantea una mirada sobre, entre comillas, sobre su práctica, es decir, a posteriori, sobre otra acción o sobre otra manera de responder a una situación. Y por otra parte, en su práctica durante la acción, según el contexto en particular de una situación. Cette analyse peut alors mener à un ajustement de pratique. Cet ajustement va supposer une prise de recul, l'explicitation des règles qui vont sous-tendre la façon d'agir, que ce soit des objectifs, des stratégies, des idéologies, derrière chaque action. Este análisis, entonces, puede conducirnos hacia un ajuste de las prácticas o de la práctica. Y este ajuste significa dar un paso atrás y explicitar las normas que subyacen en nuestra manera de actuar, objetivos, estrategias, ideologías detrás de cada acción. Il s'observe alors par la manière selon laquelle chaque acteur ajuste sa façon d'agir au regard d'une situation donnée à partir de l'analyse de pratique. Se observa entonces por la forma en que cada actor ajusta la manera de actuar con respecto a una situación dada a partir del análisis de su práctica. Au-delà de considérations techniques comme la formulation d'objectifs, par exemple, ou au-delà du niveau de l'action, Kjell Gittermans, qui est un chercheur à l'Université de Gand en Belgique, suggère d'atteindre le niveau sous-jacent des croyances, des idées, des connaissances, des buts. Il voit la réflexivité comme un élément clé du développement professionnel enseignant qui va contribuer à favoriser des actions plus délibérées et donc potentiellement plus efficaces. Más allá de las consideraciones técnicas, tales como la definición de los objetivos, la composición de los grupos, etc., y más allá del nivel de acción, Kjell Marx, un investigador, sugiere alcanzar el nivel subyacente de las creencias, de las ideas, de los conocimientos, de los propósitos, etc.
Este autor ve la reflexibilidad como un elemento clave del desarrollo profesional docente que contribuye a favorecer las acciones más deliberadas y por consecuencia más potencialmente eficaces. La reflexibilidad permite que el cuadro interpretativo de los futuros maestros sea explícito, verificarlo, tal vez optimizarlo y también mejorar los fundamentos de sus elecciones y de sus acciones profesionales. Maëla Paul, qui est une auteure qui a fait sa thèse sur l'accompagnement et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, nomme différents dispositifs inhérents à l'accompagnement pour soutenir une telle analyse de pratique et par conséquent un ajustement de cette pratique. ¿Cómo se llama, Paul? Maëla Paul. Mayla Paul, que es una investigadora que ha estudiado el acompañamiento, nombra diversos dispositivos inherentes al acompañamiento para apoyar tal análisis de prácticas y por consiguiente un ajuste de prácticas. Elle parle d'une relation de réciprocité entre accompagné et accompagnant, Habla de una relación de reciprocidad entre acompañado y acompañante, une démarche personnalisée qui va tenir compte de la personne et du contexte, un proceso personalizado que toma en cuenta a la persona y al contexto, des principes éthiques qui interpellent la sollicitude à autrui, principios éticos que interpelan la atención de los otros al otro, un cadre institutionnel dans lequel se vivent les situations, un marco institucional donde se viven las situaciones et plus particulièrement une posture d'écoute pour interroger puis soutenir la réflexivité. y más particularmente una postura de escucha para preguntar y apoyar la reflexividad. Par contre, comme le rappelle Soraya De Simone, qui est une chercheuse en Suisse, il ne s'agit pas d'une réflexion abstraite. Excusez-moi, je me trompe avec De Simone. Comme le rappelle De Simone, en 21, il ne s'agit pas d'une réflexion abstraite. La capacité en général de prendre de la distance, quel que soit le problème, mais c'est une réflexivité déterminée, une réflexivité profondément ancrée dans les technologies de la profession, élaborée historiquement avec au cœur ce qui est le propre de la profession enseignante, l'enseignement. Como lo recuerda De Simón, no se trata de una reflexión abstracta. La capacidad de generar, la capacidad de tomar distancia sin importar cuál sea el problema, sino de una reflexión determinada, una reflexividad profundamente arraigada en las tecnologías de la profesión, históricamente elaborada, cuyo núcleo es el sentido propio de la profesión docente. Aussi, toute réflexion, ou presque, doit être articulée à cette question fondamentale de l'activité enseignante, mettre l'objet et les outils d'enseignement au cœur de la réflexion du praticien réflexif. Igualmente, la reflexividad debe articularse con el aspecto fundamental de la actividad docente, poner el objeto y las herramientas de enseñanza en el centro de la reflexión. L'accompagnement ne peut se réduire au soutien des processus émotionnels et affectifs des novices. El acompañamiento no puede quedar reducido al apoyo de los procesos emocionales y afectivos de los noveles. Et pour que l'accompagnement puisse véritablement contribuer au développement de l'enseignant, il ne suffira pas à l'accompagnateur d'être un enseignant expérimenté. Il devra également se focaliser sur le développement des processus cognitifs et métacognitifs du novice en portant son attention sur l'explicitation de ses choix pédagogiques et didactiques. Y no puede reducirse a los procesos emocionales y afectivos. Y dice Isabel, para que el acompañamiento realmente pueda contribuir al desarrollo del docente, no basta con que el acompañante sea un docente experimentado. También debería enfocarse al desarrollo de los procesos cognitivos y metacognitivos del profesor Nobel, centrando su atención en la explicitación de sus elecciones pedagógicas y didácticas. Et il le fera notamment en renvoyant les analyses de pratique aux effets des interventions de l'enseignant ou du futur enseignant sur les apprentissages des élèves.
en particular remitiendo los análisis de las prácticas a los efectos de las intervenciones sobre los aprendizajes de los alumnos. Il sera alors bénéfique pour le formateur ou l'accompagnateur de transformer l'accompagnement réflexif en pratique réflexive et de tenter le plus possible de proposer à la personne accompagnée de devenir un praticien réflexif capable de décrire, d'analyser sa pratique et donc d'en examiner l'efficacité. Entonces, será beneficioso para el formador o el acompañante transformar el acompañamiento reflexivo en práctica reflexiva e intentar lo más que se pueda proponer a la persona acompañada que se convierta en un practicante reflexivo capaz de describir, analizar su práctica y valorar su eficacia. Pour ce faire, le professionnel aura recours à une démarche structurée d'analyse, de résolution de problèmes, de délibération et de justification qui sous-tend un regard critique sur sa pratique qui va lui permettre d'améliorer celle-ci et de parfaire son développement professionnel. Cette réflexion peut à la fois porter sur des aspects internes ou externes à lui-même. Para lograrlo, el profesional recurrirá a un proceso estructurado de análisis, de resolución de problemas, de deliberación y justificación, en donde subyace una mirada crítica sobre su práctica, lo cual le permitirá mejorarla y así perfeccionar su desarrollo profesional. Esta reflexión puede relacionarse con aspectos internos o externos a él mismo. Plusieurs modèles d'analyse, plusieurs outils, plusieurs méthodes existent et peuvent être intégrés en formation pour soutenir la réflexivité des futurs professionnels. Existen varios modelos de análisis, herramientas y métodos que pueden integrarse en formación para apoyar la reflexividad de los futuros profesionales. Ce premier, c'est un modèle que j'utilise en formation dans le premier cours que je donne. Este primero es un modelo que yo uso en la formación en el primer curso que da en una maestría profesionalizante. Dans la maîtrise qualifiante Oui, en una maestría profesionalizante. pour des étudiants qui sont en reprise d'études. Donc, ils ont un baccalauréat avant de commencer cette maîtrise. Y son estudiantes que dejaron de estudiar algunos años y retoman sus estudios. Je leur donne le tout premier cours qui pose les bases, les jalons en termes de psychopédagogie. Les doy el primer curso, el que les aporta las bases más psicopedagógicas. Et un dispositif de micro-enseignement intègre ce premier cours. Y un dispositivo de microenseñanza forma parte de este primer curso. À l'intérieur de ce dispositif, les étudiants doivent préparer une leçon, piloter cette leçon devant leur pairs, et le tout est enregistré sur vidéo. En el transcurso de este curso, los alumnos deben planear una sesión de clase con sus compañeros, deben dar la clase con sus compañeros y eso está grabado. Les collègues, les pairs, étudiants prennent donc le rôle d'élèves, Los compañeros toman el rol de estudiantes, de sorte à ce qu'ils soient le plus possible dans des situations proches du réel. Lo que esto busca es que estén más o menos cercano a las situaciones cercanas a la vida cotidiana docente. Ensuite, les étudiants se retrouvent en analyse, en petits groupes d'analyse de pratique basés sur la vidéo. Posteriormente, los grupos se crean pequeños equipos que analizan las prácticas docentes que fueron grabadas. Et ils sont amenés en groupe à passer au travers, à utiliser le modèle que je leur présente et pour lequel je les coach au début. Ok, y el análisis de la práctica es a partir de este modelo que nos está presentando y que los va coacheando desde un inicio. Ce modèle suit en quelque sorte le cycle d'apprentissage de Kolb. Este modelo sigue de alguna manera el ciclo de aprendizaje de Kolb. Et donc, il va constituer à analyser la pratique selon différentes étapes. La première, c'est la phase d'action, où on demande à l'étudiant de réfléchir et de répondre à certaines questions. Ils ne doivent pas répondre à toutes les questions. En el primer momento, los alumnos deben responder a algunas preguntas
No, bueno, va pasando por las diferentes fases y en el primer momento deben responder a algunas de las primeras preguntas que están ahí en la fase de acción. C'est ça. Donc, y a-t-il eu une situation lors de l'enseignement qui a causé de l'anxiété, un malaise, un stress? Est-ce qu'il y a eu un moment lors de l'activité où tu t'es senti connecté, engagé, affirmé comme futur enseignant? Ok, y ahí están las preguntas que nos está leyendo. Es decir, te sientes conectado con tu ser docente, hay momentos que se estresaron, todo ese tipo en tu vivencia. Ajá. Deuxième étape, on retourne, on fait un réel retour là sur l'action. Quelle était ton intention? On parle de l'intention pédagogique. En el segundo momento se regresa uno a la acción y cuál era tu intención pedagógica. Y es-tu parvenu? Est-ce que tu l'as nommé aux élèves? ¿Lo lograste? ¿Lograste tu intención pedagógica? ¿La explicitaste? Comment tu t'y es pris? ¿Cómo, qué hiciste para ello? Et quelles raisons motivaient ces actions? ¿Y cuáles eran las razones que motivaban dichas acciones? Et à ton avis, comment les élèves se sont sentis? Y según tú, ¿cómo se sintieron los estudiantes? Ensuite, on passe à la troisième phase, troisième étape. Quel est le problème ou la découverte que tu fais dans cet extrait vidéo? Y llegamos entonces a la tercera fase. ¿Cuál es lo que descubres en esta sesión? Et quels sont les liens que tu peux faire avec tes connaissances antérieures ou les savoirs théoriques que tu as appris? Ok, ¿y cuál es el vínculo que puedes hacer con tus conocimientos previos o con la teoría? Étape 4, quelles sont les alternatives que tu peux envisager? En la fase 4, ¿cuáles son las alternativas que pudieras ver a futuro? Quelles sont les ressources dont tu disposes pour y arriver? ¿Cuáles son los recursos que tú ya posees para lograr dichas alternativas? Et donc, le futur enseignant est amené à modifier quelque chose de sa pratique, puis ensuite à y revenir pour la cinquième phase, le jugement. Y el estudiante está combinado a modificar su propia práctica y a regresar para la etapa 5. C'est possible parce que les étudiants sont amenés à faire 3 boucles de micro-enseignement. Esto lo logramos porque a lo largo de un semestre hacen tres sesiones, no más. Et donc, à la cinquième phase, et donc c'est à la boucle suivante qu'on va vérifier comment l'étudiant a pu remettre en pratique ce qu'il a analysé et poser la question, qu'est-ce que tu dirais de la piste que tu as essayée, sa portée, son effet? À quoi est-ce que tu vas porter attention la prochaine fois? Y lo que es interesante es que la quinta fase tienen que hacer modificaciones que vuelven a implementar y se vuelve a ver en el inicio de la fase siguiente, lo lograste, no lo lograste, por dónde vas, tienes con qué, ese tipo de cuestiones. L'objectif de l'utilisation de ce genre de méthode de démarche structurée, c'est que les étudiants, à un moment donné, n'ont plus besoin de l'enseignant, du formateur. Algo que ella ha visto a lo largo del tiempo y tan estructurado es que les permite a los estudiantes como despegarse del formador, poderlo hacer solos. En quelque sorte, ils automatisent une démarche structurée de réflexivité. Y de alguna manera automatizan una forma estructurada de reflexionar. Un autre modèle que j'apprécie beaucoup et qui permet de faire de l'analyse réflexive des pratiques, c'est le modèle de l'argumentation pratique. Celui-là, je l'utilise dans le tout dernier cours de la formation. Otro modelo que yo retomo muchísimo y es uno que retomo en el último curso. Da clases en la primera materia y en la última materia. Y este lo retoma en la última materia. L'auteur qui est à l'origine de ce modèle, j'aurais dû l'indiquer, c'est Fenster-Maher. El que está a la base de este modelo es Fenster-Maher. Mais ici, c'est une adaptation pour mon cours. pero aquí nos presenta la adaptación que ella hace. Ce modèle-là, il peut être utilisé avec des extraits vidéo ou des passages qu'on a observés de la pratique d'une personne. On n'est pas obligé d'utiliser la vidéo. Este puede ser a partir de videos, de sesiones videadas o de transcripciones que uno tiene. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'il vient vraiment questionner
les prémices d'action, donc les valeurs, les expériences, les théories, les contextes ou les pratiques qui sont à l'origine des choix d'un enseignant quand il agit dans sa classe. Lo que es interesante de este modelo es que los lleva a reflexionar ¿qué es que se lee? Valeurs, les prémices. Sus propios supuestos a partir de los que trabaja, sus valores, sus experiencias, sus teorías, sus contextos y su práctica. Et donc, un exemple pour les valeurs, c'est qu'est-ce qui était important pour toi à ce moment-là? Por ejemplo, en el tema de los valores, ¿qué era lo que era importante para ti en ese momento dado de tu docencia? Par exemple, pour les théories, on pourrait demander sur quoi est-ce que tu t'appuies pour faire ça? Por ejemplo, en el caso de la teoría, podríamos preguntar sobre qué te apoyas para hacer eso. Pour les contextes, on peut aborder la question de est-ce qu'il y a des choses qui expliquent pourquoi tu as fait ça dans cette situation-là? Por ejemplo, en la pregunta en los contextos, hay cosas que en tu clase, hay cosas que explican por qué hiciste esto a partir del contexto y no otra cosa. Qu'est-ce que tu prenais en compte à ce moment-là? ¿Qué tomabas en consideración en ese momento? Et enfin, pour la pratique, c'est que ferais-tu alors? Qu'as-tu comme intention? Y la de la práctica es en una idea más de futuro, ¿qué harías entonces? Le développement professionnel, c'est donc un processus éminemment collectif qui appelle à la mise en place d'une réelle réflexivité, tant pour celui qui tente de le soutenir, le formateur, que pour celui qui le vit, hein, le futur enseignant. Du moins, si l'on vise un processus qui s'inscrit dans la durée, puis qui va capitaliser les expériences et les apprentissages au profit d'une économie de ressources pour une société en santé. Conclusión, el desarrollo profesional es un proceso eminentemente colectivo que requiere de la implementación de una verdadera reflexividad, tanto para quien intenta apoyarlo como para quien lo vive, al menos si se busca un proceso que se inscriba en el tiempo y que capitalice las experiencias y los aprendizajes en beneficio de una economía de recursos para una sociedad saludable. L'objectif ultime de l'accompagnement, c'est de permettre à la personne de rester acteur de son projet professionnel. El objetivo último del acompañamiento es permitir que la persona acompañada siga manteniéndose como protagonista de su proyecto profesional. D'une part, l'accompagnateur devrait soutenir sans imposer, encourager la prise de conscience en respectant le rythme et les objectifs de la personne. Por un lado, el acompañante debería apoyar sin imponer, fomentar la toma de conciencia, respetando al mismo tiempo el ritmo y los objetivos de la persona acompañada. D'autre part, il importe de s'interroger sur les limites de l'intervention. Por otro lado, conviene recordar que ayudar a sigue siendo una expresión que viene automáticamente a los labios de quienes quieren acompañar en un impulso de generosidad, pero es importante cuestionarse sobre los límites de la intervención. Rappelons-nous en effet que l'accompagnement implique une variété de postures possibles et que le respect du rythme de la personne accompagnée et de ses objectifs demeure primordial. Pero es importante recordar que el acompañamiento implica una variedad de posturas frente al acompañado y que el respeto de su ritmo y de sus objetivos sigue siendo primordial. ¿Preguntas? Tenemos unos minutitos. Buenas tardes. Me interesa preguntarle cómo hacen este acompañamiento en su investigación. ¿Estos docentes son asignados uno a uno o es
un acompañante para el grupo. ¿Cómo lo hacen en su país y en su investigación este acompañamiento? Gracias. Dans, dans ma recherche doctorale, pour le moment, Ok, en su tesis doctoral fue una relación 1 a 1, pero après no. Lo que pasa cuando están en formación inicial en Quebec son 3 personas, el acompañante de la escuela de preescolar, primaria o secundaria, como queramos, el de la escuela formadora y el alumno en formación. Son 3 personas. Uno es el alumno en formación, el otro es el de la normal y el otro es el que nosotros diríamos aquí de la escuela preescolar, primaria o secundaria. El tutor que le diríamos aquí. Profesor de grupo. El profesor de grupo. il amène beaucoup de questions et de réflexions et de recherches aussi sur toutes ces questions de collaboration entre les formateurs. Un alumno y un profesor de escuela básica y un profesor de escuela normal. Pero dice que hay muchísimas. A ver. Ok, pero lo que hay mucha investigación, me estaba diciendo, en torno a la colaboración entre estos profesionales, porque tienen miradas distintas, versiones distintas y cómo crear un verdadero espacio de colaboración. A ver, si yo entendí, lo que tú preguntabas es si el profesor de la institución formadora, o sea, en el caso mexicano normal, atiende como en México a todo el grupo y tiene que ir a las prácticas de todas las escuelas, o si allá es diferente. Esa es la pregunta, ¿no? Porque aquí tiene que ser todo el grupo, uno para todos. El profesor de prácticas tiene que ir a visitar todas las escuelas, estén donde estén. O sea, los... Espérame. Le profesor de la institución, Oui, le superviseur. le superviseur, combien d'élèves il y a en total? C'était 1 à 1, ça va, quand on est ensemble. Mais après, combien d'élèves? Dans les séminaires à l'université, ils sont entre 15 et 20. Et dans les écoles? Dans les écoles, il fait des visites pour 15 personnes. A ver, el de la escuela normal tiene 15 personas a su cargo. ¿Ok? Ok, ese era el dato. Y los grupos, me estaba diciendo, los grupos en la universidad son de 15, más o menos. ¿Ok? 15 en clases teóricas y cuando tú vas con un grupo, tu grupo es más o menos de 15. ¿Ok? ¿Esa era la pregunta? Al menos en las escuelas, los maestros van con grupos de 60, 50. Sí. Sí, Sí, bueno. sí, en nuestras escuelas, el docente el que atiende prácticas atiende a 15 o 20, al menos en la nuestra, no sé en las demás. Y luego estos jóvenes, cuando van a la escuela a practicar, a la escuela secundaria, ahí se encuentran con varios grupos de entre 30, 40, 50 alumnos en cada grupo y atienden un aproximado de cuatro grupos de secundaria. Entonces, ¿dónde tienen tiempo para conversar estos tutores? ¿Dónde platican? Porque ¿dónde se encuentran? Al menos aquí es muy difícil. Normal superior, sí. Normal. Ok. Sí. Après, ce qu'elle demande, c'est toi, tu vas comme superviseur, tu as 15 élèves. Où est-ce qu'ils bavardent? Entre eux, Oui, entre les 3. ils ont des... Ah oui, oui, dans une salle de l'école. Las pláticas, me está diciendo, en general se dan en las escuelas, es decir, en las propias escuelas de práctica se dan esas pláticas. ¿Ok? Oui, il y a quelqu'un là.
Muchas gracias. Je savais pas clair de qui on peut parler. Muchas gracias, doctora Isabel, por la presentación que compartió con nosotras y nosotros. Mi pregunta va en torno al proceso de microenseñanza, la grabación que hace con los profesores. Yo quisiera saber si previo a la grabación hace un proceso de sensibilización, pensando sobre todo en que varias de nosotras y nosotros trabajamos con profesores que ya están en ejercicio y pueden sentirse vulnerados al ser grabados, ¿no? Me parece que es un material importante, pero pueden sentirse vulnerados. C'est un peu monde, c'est quand tu travailles avec la micro-enseignement, est-ce qu'il y a un processus de sensibilisation des élèves? Parce que ça peut être dur de voir vidéo, voilà. Au début, ils sont frileux, mais ça dure pas longtemps. Rapidement, ils rentrent dans le vif puisqu'ils voient en fait à quel point les échanges puis la réflexion est porteuse pour la future pratique. Les bénéfices sont plus grands que la gêne que ça provoque au début. Ok, lo que menciona es que en un principio la gente sí está temerosa, pero que relativamente pronto eso se rompe porque los beneficios que obtienen son muy evidentes muy rápido. Y entonces esos beneficios les ayudan a entender que si bien es cierto que hay ese temor, es algo que te aporta mucho más que eso. Je sais pas cette question de sensibilisation, mais en tout cas, là, bagne dans cette Lo que pasa es que ella, cuando hacen los primeros análisis, está presente en los grupos para cuidar esos análisis en los grupos. Et ça se fait dans une grande bienveillance avec, oui, quelques principes de bienveillance. Ahora tenemos una tercera y última pregunta. Y se hace con un código muy fuerte de cuidado al otro. Hay un código de cuidado al otro. Ce sont des groupes de maximum 10 étudiants, donc c'est 4 fois 2 étudiants, c'est 4, il y a juste 8 à 10 étudiants, ils sont en sous-groupe et ils gardent les mêmes sous-groupes, donc ça devient vraiment au fur et à mesure. Ok, te platico al ratito, ¿ok? Para oír la última pregunta. Ahorita te platico. Sí, gracias. No veo dónde está. Buenas tardes, bienvenida doctora a México. La pregunta es relacionada con la etapa de inserción a la docencia. En México contamos con un programa educativo que es tutorías, en el cual los docentes cuando ingresan al servicio reciben la atención de un docente experimentado. Este acompañamiento entre las primeras acciones corresponde a un despliegue de acercamiento con habilidades de escuchar, de construir un vínculo, para posteriormente implementar actividades de acompañamiento más relacionadas a lo didáctico y a lo pedagógico. Desde esta idea, ¿cómo podemos conectar más la inserción a la docencia como una etapa profesional con la formación inicial? Ok. Ce que lui disait. Avoir le soutien de quelqu'un plus expérimenté. Au début, c'est un soutien beaucoup plus émotionnel et après, il y a eu un soutien beaucoup plus pédagogique, didactique et pédagogique. Et ce qui est loin, c'est comment on peut articuler la formation initiale et l'insertion professionnelle. Ouais, c'est une bonne question. On a fait un projet avec des CP, donc des conseillers pédagogiques qui soutiennent les enseignants dans les écoles. Et l'objectif, c'était de construire un dispositif d'accompagnement qui puisse intégrer des éléments, des outils de la formation, avec notamment des outils d'observation des compétences qu'on répliquait en insertion pour que justement il y ait un suivi. Avoir une autre fois. Le dispositif qu'on a construit pour l'insertion était construit entre des chercheurs, des formateurs des institutions et des conseillers pédagogiques dans les écoles pour que le dispositif d'accompagnement reprenne, si tu veux, des éléments de la formation. Ok. Ok, ella menciona que crearon un dispositivo en el cual combinaron personas de las escuelas con personas, con investigadores y con personas de la formación normal, de modo de poder a partir, ellos trabajan con un perfil de competencias docentes, entonces hay un perfil de competencias que está muy bien operacionalizado
Y entonces, a partir de esas competencias que están tanto en la formación inicial como en la inserción profesional, les van dando continuidad a partir de eso y ese trabajo conjunto entre escuelas normales y escuelas de inserción. Muy bien, gracias. La section n'était pas content parce qu'ils voyaient que c'était comme si c'était la formation qui continuait, mais les formateurs, les accompagnateurs étaient contents. Ok, no necesariamente los profesores noveles estaban contentos, se sentían en un 5º año de educación normal. Ok, los otros estaban más contentos, pero esos no demasiado. Bien, pues primero, para cerrar, quiero reconocer la magnífica labor y exhaustiva labor que hicieron la doctora Berta Fortul y la doctora Patti Ducois, traduciendo esta conferencia que ha aportado muchas cosas. Coordinadora de la área 8 de formación. Y creo que me gustaría cerrar con una reflexión muy breve. Todos tenemos hambre, hay que ir a comer también. Y quiero conectar un poco la conferencia que escuchamos de Silvia y una muestra de cómo la investigación de una manera directa, las herramientas de investigación y demás de una manera directa pueden transformar, pueden hacer el cambio. O sea, una de las herramientas más valiosas e importantes que tenemos para la mejora, como quieran definirla, educativa, especialmente dirigida a la práctica y obvio al aprendizaje, es precisamente la investigación y usar la investigación para la práctica reflexiva. Y como definición, si la investigación genera conocimiento, pues esta es una muestra de cómo generar conocimiento a partir de una vinculación estrecha entre lo que sería la práctica educativa y las herramientas de investigación. Y quería yo anotarlo porque una de las preguntas fuertes de lo que estaba mencionando la doctora Silvia Schmelkes era precisamente el vínculo de la investigación y la práctica. Y aquí tenemos una muestra de que es viable, que se puede hacer y que además tienen los modelos y las posibilidades de mejorarla y avanzarla, lo que ustedes consideren. Les agradecemos enormemente. No sé si algo quisieran decir, Pati, Berta, Isabel, para hacer, ¿no? Correcto, entonces un agradecimiento profundo a ustedes que se quedaron hasta ahora, a Pati, Isabel y Berta. Muchísimas gracias, gracias, nos seguimos viendo. Hasta luego.